Entonces, considerando eso, considerando esa, esas opciones como que nos da en términos de vulnerabilidades, nosotros decimos que, que es, corresponde a una vulnerabilidad física, ¿no? O sea, estamos hablando de este componente, esta tubería de aducción, que es físico, ¿no? Es vulnerabilidad física por las características de la tubería. O sea, estamos hablando, como dijo Marco, es tubería de plástico, ¿no? Y su exposición, ¿no? A ese talud, ¿no? Por, entonces, una vez que hemos identificado qué tipo de vulnerabilidad es, nos pide la probabilidad. ¿Qué tan probable es que ocurra, ¿no? El impacto de la amenaza. Improbable, probable o muy probable. Entonces, bajo el análisis y esta presentación que nos ha hecho muy ilustrativa, Marco, hemos considerado que es probable que se presente esta amenaza, ¿no? Y Tiene su, su explicación también. claro, ¿no? Y a nosotros, si ya de por defecto, ya nos pone si es de riesgo bajo, medio o alto, ¿no? O sea, entonces, si apretamos, por ejemplo, en improbable, Marco, nos va a cambiar, fíjense, ¿sí? Nos va a cambiar a riesgo medio. Por eso es bien importante definir la probabilidad, ¿no? Y la Bien. probabilidad viene de la mano con la recurrencia, ¿no? Y, y bueno, voy a leer este help, ¿no? Que dice, estime la probabilidad o alcanza. Tarea, dice, calcule la probabilidad de la incidencia de cada una de las amenazas identificadas basadas, ojo, fíjense, en las tendencias pasadas y futuras, ¿no? Entonces, eso significa que puede ser improbable, probable o muy probable. La probabilidad se puede dividir en las siguientes categorías. Dice, improbable una vez en la vida, es decir, entre 80 y 100 años que puede ocurrir, ¿no? Probable una vez en una generación, es decir, entre 20 a 30 años. Y muy probable cada varios años, es decir, que en menos de 10 años ocurre, ¿no? La amenaza. Entonces, ya nos está dando conceptualmente que es improbable, probable y muy probable, ¿no? En nuestro caso, ¿cada cuánto se sucedían estas riadas del río Sola? Río Solas, Cada, ¿no? sí, cada 13 años. Entonces, por eso hemos puesto probable, ¿no? Y, y ahora, fíjense que ahí dice riesgo seleccionado, ¿ya? Como para seleccionar el riesgo, entonces nosotros decimos, si es una amenaza que es sumamente perjudicial, que afecta físicamente al componente, ¿no? Es la afectación física, que físicamente, ¿no? Cuya probabilidad es muy probable que ocurra y tenemos un riesgo alto, entonces nosotros decimos que sí, que sí, este riesgo lo vamos a seleccionar. Nos pide hacer un clic ahí, ¿no? Dice, si no haces un clic, ahí no pasa nada. Pero si haces un clic, se activa, ¿ya? Una vez que se activa, entonces nos pide pasar al siguiente paso del análisis. Uno, nos consulta. Como tú has elegido sí, que está en riesgo, ¿no? Ese componente, entonces díganos cuál es la posible medida, ¿no? Entonces, ahí nosotros hemos planteado que una posible medida sería el cambio de material y construcción de un elemento de protección, ¿ya? Ahora, también nos dice cuánto es su puntuación, ¿no ven? O sea, cuánto es. Entonces, ahí el CEDRIC te pide, te da una ayuda y te dice, asigne resultados posibles a las medidas, considerando varias, al igual que les hemos mostrado, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían, si queremos elegir una buena medida, hemos dicho primero que sea eficaz, por ejemplo, en la resiliencia. También el CEDIC te dice, por ejemplo, tarea 1, dice, seleccione los criterios adecuados para evaluar las diversas medidas y asignar un peso porcentual del 1 al 100 cada criterio. El total de los pesos porcentuales de los criterios no debe superar el 100. Entonces, en base al equipo, ustedes pueden considerar estos criterios para calificar la medida. Uno, por ejemplo, la eficacia para la resiliencia. ¿Qué tan eficaz es esa medida que vamos a incorporar para la resiliencia? El costo, por ejemplo, ahí más abajo marco,
Más alto, por favor. La viabilidad y la sostenibilidad, ¿no? Entonces, en base a esos cuatro criterios, o sea, no está dicho que, por ejemplo, tú le tienes que poner 2 al criterio de sostenibilidad, al de viabilidad 3, etcétera, pero eso ya, esos rangos de ponderación ya los define el equipo, ¿ya? Pueden poner, si son 4 criterios, a 2.5 cada uno, entonces suma el 10 o el 100, ¿no? Al 25% cada uno. Entonces, en función de que se pongan de acuerdo en el equipo evaluador, ustedes van a ponderar cuánto realmente tiene una puntuación esa medida, ¿ya? No es, a diferencia del ARI, el ARI ya, digamos, te abre, ¿no? Te da los criterios, los pesos y te facilita el análisis. En cambio, aquí en el CEDRIC, tú puedes asignar esos pesos, ¿no? Hay que trabajarlos todavía, ¿no? Entonces, si cerramos, Marco, por favor, esta ventanita, ¿ya? Enseguida, ya. ¿Ya? Nosotros, con el equipo entre el Marco, hemos dicho que del 1 al 10, ¿no? Hemos considerado del 1 al 10, consideramos que tiene una puntuación de 3.55, ¿ya? Entonces, como comentarios hemos dicho que la medida socialmente también es aceptable, es sostenible y elevará la resiliencia del proyecto. O sea, el cambio de material no, o sea, lo ve bien, ¿no? Los productores del sistema de riego, no está en contrarruta, entonces han dicho sí, esa socialmente aceptable, ¿no? También hemos propuesto otra medida, que es modificar el trayecto, ¿ya? Entonces, ahí hemos evaluado, entonces, del 1 al 10, hemos dicho, tiene 1.95. Entonces, pero dentro de los comentarios es que la medida tiene un alto costo de implementación y socialmente tiene una aceptación muy baja. Entonces, por eso es que nosotros aquí no lo hemos cliqueado como sí, o sea, como una medida que, claro, la hemos analizado, pero hemos dicho no, o sea, no creo que no va a ser aceptada, entonces no le hemos puesto este check, ¿no? De ok, ¿no? A la medida, No, ¿no? Javi, entre los dos, Sí, ¿cuál eliges? ¿cuál eliges? Entonces, o eliges este, o ambos. Vamos. En Pero este en nuestro caso, caso, estamos eligiendo el primero. el primero. Repito, respecto a la puntuación, quizás ahí van a tener la duda, no es que hay un estándar en el CEDI. Ustedes pueden poner en base a esos 4 criterios o adicionar otros más como el de aceptación social y poner los pesos para la valoración, ¿no? En el equipo, ¿ya? O sea, esa es una de las variantes, ¿no? Entonces, hemos seleccionado la medida, en este caso el cambio de material y construcción de un elemento de protección, ¿no? Entonces, también el CEDRIC nos pide añadir medida. Podemos poner otra medida más, ¿no? Podemos adicionar otra medida más, etcétera, ¿no? Como hemos hecho en el ARI, ¿no? Hemos puesto poner este muro, ¿no? O sea, no sé, otro tipo de medidas, ¿no? Que vayan o anclar, ¿no? Directamente esta tubería de aducción, etcétera. O sea, se puede proponer, ¿no? Entonces, también te da esa opción el CEDRIC, ¿no? Continuamos. Hasta aquí estamos bien, logran entender clase o estoy corriendo muy rápido. ¿Qué dice? Has corrido, Javi, pero me parece que la explicación ha sido súper clara. Los colegas, pero tienen la palabra. ¿Podemos repetir también o podemos reforzar algún punto? ¿Algún punto que ustedes no ven? eh, es también un poco intuitivo, ¿no? Esta herramienta. Claro, hay que leer estos helps, ¿no? En detalle, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Hay algún comentario? Buenas noches, ingeniero. Hola, Simplemente tal Araceli. vez solicitarle si me puede aclarar el tema de la puntuación, ese 3.55 y el 1.95. Mm, Tal vez un poco más de detalles si nos podría dar, por favor. ya. O sea, a ver, un poco voy a
podemos poner el help, donde dice esa como una I. Sí, ¿ya? Te pide primero, o sea, el CEDRIC te propone a ti, ¿no? Propone al que esté evaluando, considerar para la puntuación 4 criterios, ¿no? Uno primero, la eficacia para la resiliencia. Es el primer criterio, ¿ya? Pero que esta puntuación que se tiene que hacer desde el 1 al 100, o sea, al 100%, ¿no? La siguiente, el otro criterio, por ejemplo, si bajamos un poquito más, el otro criterio que te propone considerar es la viabilidad, ¿no? O sea, incluir la aceptabilidad que tiene esta medida, ¿no? Perdón, el otro es el costo, ¿no? Repito, primero la eficacia, ¿qué tan eficaz es para elevar la resiliencia? El costo, ¿no? De la medida, la viabilidad, incluida si va a ser aceptada, ¿no? por los beneficiarios. Y por último criterio, hay uno más creo que marcó, son 4, la sostenibilidad, ¿ya? Entonces, en síntesis, el CEDIC te dice, considera estos 4 criterios para poder evaluar la medida. Ahora, por efectos de ejemplo, nosotros podemos poner al primer criterio 25, al segundo 25, al tercero 25 y al cuarto 25. En la sumatoria sumaría 100, ¿ya? Entonces, el equipo evaluador dice, o sea, si me tocara a mí evaluar y a Marco y a ti, Araceli, nos preguntaríamos, esta medida que estamos proponiendo, por ejemplo, para cambiar, ¿no? De material, etcétera, ¿cuánto le das tú? ¿Qué tan viable es, por ejemplo, sobre un poquito más arriba, el primer criterio que es de un poquito más? Gas. ¿Qué tan eficaz es para elevar la resiliencia? Del 1 al 25. Entonces yo dijera 20. El Marco va a decir 15. Y tú, digamos, dices 20. Entonces el promedio es más o menos 18. Para el siguiente, el costo. ¿Cómo estamos en costo? ¿Es barato? ¿Es caro? Del 1 al 25. Entonces nos decimos, para mí, del 1 al 25, que estamos sobre 18. Entonces ahí ya ponemos ya el peso. O sea, es parecido así. Y la media es la puntuación. El Javi, valor que le damos. ¿se ve mi pantalla en Sí. Excel? Sí, podemos hacer el ejercicio, ¿no, Marco? Mejor, Podemos, ¿no? yo creo que vale la pena aclarar este puntito que en realidad es muy sencillo de realizar. Nosotros normalmente nos apoyamos en una tablita Excel que construimos para poder calificar una medida. Entonces, lo que hacemos es, primero, la primera columna es medida, ¿no? La medida. Y las siguientes columnas son los criterios. El primero es eficacia. Eficacia. El segundo es costo. El siguiente El tercero, a ver, el siguiente es viabilidad. sostenibilidad. Viabilidad. Y el cuarto es sostenibilidad. Sostenibilidad. Y el último, eso es todo, ¿no? Entonces, tienes estos criterios. Ahora, a estos criterios hay que darles un peso. Y el peso, la suma tiene que ser 100. Depende del proyecto y demás, pero digamos que sería bueno que la eficacia sea un 30%. El costo siempre es importante, le podemos poner un 25%. La viabilidad también siempre es importante, le podemos poner un 20%. ¿Y cuánto resta? 25% para la sostenibilidad. Digamos, estos son mis criterios de evaluación y aquí tenemos un total. Entonces, lo que hacemos es calificar la medida. En este caso, la medida es cambio de material. Cambiar
Ay, perdón. Cambiar el material y defensivo. Voy a poner así. 1 al 10, ¿qué tan eficaz es cambiar el material y construir un defensivo? Hemos visto que es bastante eficaz. Entonces, le podemos calificar con un 6, por ejemplo. El costo, o sea, comparado con el costo del proyecto, hemos visto que era el 2%, ¿no ve? Es realmente bajito. Entonces, podemos ponerle 8. que el costo es altamente viable. La viabilidad, sí, es viable. De hecho, se ha hecho. Y podemos poner la viabilidad, digamos, un 6, ¿no? Calificamos nosotros del 1 al 6. Y finalmente, la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, en este caso, la medida es sostenible porque no requiere un gran trabajo en operación y mantenimiento y demás. Le podemos poner un 7, por ejemplo. Entonces, la viabilidad total se calcula sumando cada uno por su peso ponderado. Más esto por esto, más esto, es muy sencillito. Más esto por esto. Entonces, esta medida tiene una puntuación de 6.75. Yo estaba explicando al revés. Yo directamente los porcentajes y del 1 al 25, que igual también sale. O sea, sí, o sea, hay varias formas de hacer, ¿no? En realidad, esta es una muy sencillita que hemos estado aplicando. Y la otra medida era, ¿recuerdas? Es el... Voy a volver al Cedric. La otra medida es modificar el trayecto. Entonces, ponemos ahí, modificar el trayecto, que es básicamente irnos a la margen, a la otra margen del río, ¿no? Al frente. Entonces, ahí la eficacia no es muy buena, porque igual estamos pasando sobre el río y más adelante vamos a volver. El costo es caro, porque hay que hacer dos cruces dos cruces aéreos sobre el río, y digamos que la eficacia, el costo es un 4. La viabilidad también es complejita, ¿no? Por escenarios y demás. Puedes poner un 5. La sostenibilidad, aquí tenemos problemas, porque esos puentes hay que hacerles mantenimiento, ¿no? Y no es sencillo. Podemos ponerle un 4. Voy a hacer esta operación para que me mantenga. Entonces copio la fórmula y nos da 3.9. Entonces ahí es donde tenemos que comparar, ¿no? A todas luces se nota de que esta medida es mejor que esta, ¿no? Entonces esa es, Araceli, la mecánica de esa calificación. Entonces, este 6.75 llevamos al Cedric. Y este 3.9 también llevamos al Cedric. La diferencia que tú vas a ver en el ejercicio que hemos hecho es que aquí hemos calificado del 1 al 10. En cambio, en el Cedric hemos calificado del 1 al 5, si no me equivoco, de acuerdo a sus instrucciones. Entonces, ahora bajo esto y nos quedamos nuevamente con esta. Aquí está la puntuación. Aquí te recomienda que hagas, ¿dónde estaba eso? No dice, pero no, para la cosa es este que ejemplo, sea sobre el 100%. Aquí está.
La evaluación se hace en una escala por defecto del 1 al 4. Entonces, del 1 al 4, esta medida súper buena, ha sacado 3.55 y esta 1.95. En la que he mostrado en Excel, hemos hecho del 1 al 10, entonces tienes más de 6, ¿no? Por eso ahí está la diferencia. Acá Pero no no influye. influye, o sea, no influye, porque al final el CEDI te pide puntuar, o sea, es decir, ¿cuál es el mejor? Puede ser del 1 al 100, sea, del 1 al 20, solamente estás mostrando de que una medida es mejor que la otra. Puedes modificar los criterios, puedes modificar los pesos ponderados, puedes establecer tu propia metodología para evaluar ambas medidas. Es muy flexible. Y finalmente, inclusive es opcional, ¿no? Como indica acá. mm. Araceli, ¿Está espero bien, que hayamos Araceli? respondido. Está entre... Es que estamos yendo a una velocidad, pues, pero esa es, ¿no? Esa es la idea. No, ¿Sí? agradecerles por el detalle. ¿Alguien más en la clase quiere preguntar? Caso del Cedric. Alejandra también consultaba sobre la puntuación. Ah, Entonces, ya, creo que sí, eso estaba haciendo ruido, ¿no? En la explicación. sí. Pero lo que yo quiero que sentir un poco de la clase es que se entiende, ¿no? El abordaje de la herramienta, ¿no? O sea, que no es difícil, ¿no? de entender, ¿no? Lo que estamos buscando con la herramienta, ¿no? De proponer la medida, la puntuación, el comentario y la selección, ¿no? De la medida. Eso es un poco claro, que se entiende ese procedimiento, ¿ya? Bueno, una vez que hemos propuesto las medidas, entonces pasamos a la siguiente, por ejemplo, aquellas amenazas, por ejemplo, nos pide el CEDRIC, identificar también aquellas amenazas que se producen debido al cambio climático, ¿no? O la variabilidad del clima, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro del menú que nos pide el CEDRIC, ¿no? Ahí sí puedes apretar un clic, marco, donde dice nombre de la amenaza, mira, nos da varias, ¿no? Nos da varias amenazas, ¿no? Que están en este grupo de amenazas debidas al cambio climático y la variabilidad del clima. Por ejemplo, la tendencia general al aumento o disminución de la temperatura media, la tendencia al aumento o disminución del promedio de precipitaciones, el cambio de frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos y desastres relacionados, ¿no? Por ejemplo, olas de frío y calor, inundaciones, cambios, incremento de la erosión de las costas. O sea, hay muchas amenazas que quizás no conocemos o no estamos familiarizados, ¿no? Pero otros países sí. Entonces, eh, eh, habitantes de las comunidades, ¿no? Porque no solamente la sequía va a afectar a los sistemas de riego, también afecta para el tema de consumo para agua potable, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad? Y ahí hemos mencionado que es probable que ocurra esto y la importancia en de Manuel Calizaya dice, buenas noches, creo que no he podido leer bien su... Estás en modo silencio, Marco.
Perdón, yo hablando. Ahora sí está grabado. Ya, ¿cuál era el comentario? Había un comentario ahí. No Perdón está otra vez, grabando, decía. que no está grabando, ¿no? Pero ahora sí, Perfecto. Entonces, fíjense que ya hemos terminado si ven esta ruta que nos ha marcado el CEDIC, ya la bolita ya está, por ejemplo, en la perspectiva del impacto. O sea, no, nos dice entonces, ya ustedes han hecho desde la perspectiva del riesgo, cómo las amenazas tienen una influencia, una incidencia en la funcionalidad del sistema de riego. Ahora, hagan las perspectivas del impacto, cómo el sistema de riego tiene un impacto, si tiene un impacto negativo en el medio ambiente, fíjense, ¿no? Entonces, nosotros, en el análisis que hemos realizado, este sistema de riego no tiene ningún impacto sobre el medio ambiente. O sea, si hacemos un clic, por ejemplo, en los componentes ahí, no, por ejemplo, qué componentes no tenemos, qué componentes tienen un impacto sobre el medio ambiente, no hay, ¿no? Estás con... no hay un componente que tenga impacto permanente sobre el medio ambiente, ¿no? Pero Claro, podemos hacer un ensayo, nada más ya. no, considerando que es totalmente ilustrativo, es académico Mm. esto, ¿no? No es real. Pues, Pero podríamos decir, por ejemplo, de que la cámara de derivación es un componente que genera impacto. Y aquí nos dice insertar el posible impacto negativo, ¿no? Podría poner eh, 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 pérdida, eh, pérdida de agua, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O mejor, contaminación del agua. No es cierto, ¿no? Pero solamente para ver la mecánica. Se pone Importancia, la dice. importancia, ¿no? Podemos poner ahí que es súper importante, es decir, Mm. de que eh, eh, es básicamente una descripción la que tenemos que Mm. hacer. Que puede ocasionar, por ejemplo, por decir, ¿no? Hay Buenas enfermedades, por noches. ejemplo. Adelante, Juvenal. ¿Qué tal si lo ponemos de ejemplo ahí con fines académicos? El impacto ambiental lo podemos poner variación del caudal del río. Ya, Ya. perfecto. Puede ser este choque que tiene, ¿no? Entonces, Perfecto. Claro, pondremos variación del caudal porque obra se de está captando toma, agua para arriba, se está desviando. Ajá, variación del caudal en del el río. río y podemos ponerle importancia alta debido a la reducción en la disponibilidad de agua en comunidades aguas abajo, ¿no? Sí. Muy buena, Juvenal. Y podemos, Ahora, sí, es un sí, si apretamos impacto igual lo que el mismo. anterior, nos dice cuál sería la medida. ¿Cuál sería la posible medida? Ahí está. Alguna medida de regulación en el consumo del agua por parte del sistema de riego, de medida en la cual alguna medida que favorezca el consumo óptimo de agua,
¿no? Tal vez alguna medida que reduzca la demanda del sistema de riego por agua en el río, que podría ser tal vez el riego tecnificado. Lo importante es plantear la medida, calificarla, como hemos hecho en el Excel, algún comentario y finalmente seleccionarla. Podríamos poner acá Doble. posible medida, por ejemplo, ¿qué? Sistema de riegos tecnificado para maximizar el uso del agua. Implementación de riego Tecnificado. Ojo que estamos en un tecnificado ejercicio académico, ¿no? para optimización del consumo de agua. Ok, Ya. y esto puntuamos, ¿no? Podemos irnos al Excel. Ahí está nuestro Excel. Y decimos que es riego Uso tecnificado. 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 Ahí ustedes me dirán, ¿qué tan eficaz es para reducir el consumo de agua? Yo creo que es de lo mejorcito, ¿no? Sí, unos 6, del 1 al 10. 6. Costo, ¿qué tan caro es poner riego tecnificado? Del 1 al 10. ¿Un 6? 5 Un le 5. pusiera yo, chico. Un 5. ¿Qué tan viable ¿Qué es? tan viable es? No es complejo, ¿no? No es Hay complejo. materiales, hay tiendas especializadas, eso sí, un 7. Mm. Sostenible no lo es. Autos, entrenamiento. Un 5, ¿no? Intermedio. Un 5, ¿no? Y vemos cuál es su calificación, ¿no? 5.7. Entonces está bastante bien. Yo también pensaría que esta es amarilla. Entonces se vuelve al CEDRIG y aquí se pone la puntuación 5.7. ¿no? Entonces ya sabemos que está encima de la media, ¿no? Es una buena medida. Los comentarios sí. Ahí podemos poner, por ejemplo, que acá, ¿qué es lo que preocupa? El costo y la sostenibilidad. Entonces podemos ahí anotar de que la medida es viable, sin embargo, se debe poner considerar el costo a los costos y trabajar en su sostenibilidad, ¿no? Así de bonito. Y como tiene buena puntuación, podemos decir medida seleccionada. La mecánica es la misma. Y podemos... Otra medida, ¿no? Ahí podemos poner, por ejemplo, ¿no? Una que es altamente viable, de muy bajo costo, es la de concientizar a la población sobre la importancia del uso del agua, ¿no? Entonces, hacer que ellos conscientemente reduzcan sus pérdidas, no malgasten el agua, etc. Otra medida, por ejemplo, también muy eficiente es la de siempre, en este caso, siempre pensamos también en medidas blandas, ¿no? Como por ejemplo, la conformación de un comité de regantes, ¿no? Legalmente establecida, ¿no? Con sus estatutos, reglamentos, que regule los turnos de riego, etcétera, precisamente para optimizar el uso del agua y no se explote en exceso y se mantenga siempre por encima del caudal ecológico el remanente en el río, ¿no? Gracias por el ejemplo, Juvenal, nos has ilustrado muy bien. Sí, y ayuda, pues, ayuda harto para el análisis, ¿no? Bueno, eso es, seguimos avanzando, ¿no? Y bueno, también nos dice, como estamos en la perspectiva del impacto, ¿no? Nos dice también si el proyecto o el sistema de riego tiene un impacto negativo en los riesgos de desastre, o sea, ocasiona que existan más riesgos de desastres, ¿no? Por ejemplo, si hemos puesto esa tubería de aducción y hemos socavado, digamos, no sé, por decir, toda la base de ese talud, puede ocasionar un deslizamiento, por ejemplo, ¿no?
Y lo por podemos decir, ¿no? O sea, anotar. Digamos, el componente es la tubería mm, de deducción. El impacto, decías, Javi, es ¿qué es socavamiento? ¿Es la palabra? desestabilización, le voy a poner. Una Del desestabilización, por ejemplo, talud del con talud, nombre y ¿no? apellido, ¿no? ¿Ya? Tierra alta, digamos. Listo. Exacto. Entonces, eso podría ser, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso no ayudaría, ¿no? Entonces, Igual, ¿cuál sería la importancia ¿no? Se ahí? puede poner también alta importancia, De alta importancia, ya que porque, puede ocasionar. porque ocasionaría daños en el propio sistema Ujú, difíciles de reparar y la consecuente paralización en el servicio, ¿no? Algo así. mm, Y si es importante, lo mismo. Le damos a perfecto. seleccionar y hay que proponer una medida, la puntuación, sus comentarios y ver si es buena medida, seleccionarla. Sí, Es la misma mecánica. exacto. Mm, podemos calificar así rapidito. Tendríamos que proponer una medida. Sí, lo calificamos, ya, estabilización. Eh, Puede ser, digamos, el una malla, terraceo, carga, ¿no? Carga. nos vamos a calificar, ¿No? decimos terraceo, ¿no? La eficacia es buena, ¿no? Podemos poner un, 6. un 6. El costo es muy alto, el costo, ¿no? Eso sí, ¿no? Y es grande el talud, eso yo le pondría un 1. Sí, La viabilidad, el costo lo inviabiliza. Yo le pondría un ya. 2. Y la Mm, sostenibilidad, bueno, si se lo logra, es bastante sostenible. Hay que hacer mantenimiento, ver siempre sus drenajes, ver que hay que hacer un monitoreo. Yo le pondría un 5. Y la viabilidad nos da 3.7. 3.7. Entonces no es muy viable. Esto Mm. llevamos al CEDRIC, ponemos 3.7, Y comentarios, comentarios podemos ser de alto costo, ¿no? medida de alto costo. Y no la Y seleccionamos, no la ¿no? O sea, seleccionamos, ¿no? Porque no la seleccionamos. no es una medida muy viable. Pero, y Exacto. podemos añadir otra medida, ¿no? Si es que se nos ocurre, y también calificarla y ver si las seleccionamos. Sí. El proyecto, por ejemplo, alguno de los componentes, ¿no? Tiene un impacto sobre el cambio climático, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, digamos, si hay una alta deforestación, por ejemplo, del área, ¿no? En la parte alta, o estamos promoviendo, digamos, que hay un mal del suelo, estos microclimas que existían, por ejemplo, en la cuenca, ya no sean los mismos en términos de temperatura, o sea, no sé, estoy solamente especulando, ¿no? Entonces ahí nosotros también podemos Sí, poner algo, ¿no? los, O si no, por ejemplo, hay la emisión de eso, metano, ¿no? o sea, Rellenos sanitarios, rellenos sanitarios, proyectos ganaderos, por ejemplo, ganaderos, ¿no? por ejemplo. Eso tiene alta emisión de metano, Mm, ¿no? Plantación de arroz, ¿no? mm, También es bastante contaminante. O
Esto tema estamos promoviendo la quema, por la ejemplo, ¿no? quema, La deforestación y quemas, por ejemplo, incendios, entonces alta emisión etc. de CO2. Entonces, CO2. eh, básicamente, o sea, si nuestro proyecto está generando, si O estamos sea, implementando una industria donde eh, combustible y alta emisión de gases, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Y también proponer alguna medida de mitigación. sí, me hace recuerdo a al ejercicio que estábamos haciendo con esta empresa de Claro, Esebol, ¿te acuerdas? ¿no? Seguramente aquí hubiera tenido también sus buenos. Pero aquí, Javi, Ujú, estamos hablando con gente experta en el tema, ¿no? Porque esta es la carrera de medio ambiente, ujú, ¿no? Todo este módulo, que es la perspectiva del impacto, es una ujú. herramientita que tal vez sea de interés Utilidad, ¿no? y de utilidad para los colegas que son de la carrera de medio ambiente. Mm. Pero aquí lo importante con el ejercicio es que el CEDRIC, o sea, repito, y ayer fue una pregunta de una persona, de unos colegas muy buena, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la perspectiva del riesgo y la perspectiva del impacto? ¿Por qué en el otro han dicho sí, no? Sí tiene, sí corresponde a hacer el análisis desde la perspectiva del riesgo, y por qué han dicho no desde la perspectiva del impacto, ¿no? Entonces, yo creo que ya de alguna manera está respondido con estos ejemplitos que estamos haciendo. Si tuviera un impacto sobre el medio ambiente, el proyecto tenía una influencia, entonces sí entramos, ¿no? Entonces, una vez que hemos concluido, entonces ya hemos concluido el análisis del CEDIC, ¿no? Desde las dos miradas, perspectiva del riesgo y perspectiva del impacto. Y ya podemos, ojo, hay que poner que es guardar, ¿no? Ojo, que si no guardamos, entonces, bueno, vamos a tener que volver atrás. Entonces, ponemos guardar, ¿no? Ya está guardado. Dice, el contenido de esta página ha sido modificado por otro usuario. Lo que pasa es que con el marco hemos... Entonces, una vez que tenemos esto, pues podemos proceder a mostrarles el Pero reporte, creo que puedo guardarlo eh, ¿ya? como nuevo estudio. Entonces ahí sí voy a poder guardar para ver todo el reporte completito. Sí, ¿no? Vamos a ver si ha guardado Con los con cambios. los cambios. Están nuestras amenazas, nuestras puntuaciones y la perspectiva del impacto. Ahí está. Sí, Meta. código tecnificado. Entonces, se ha guardado. Una vez guardado, hemos terminado. Y podemos proceder a la emisión del reporte. Del reporte, exacto. Ay, no es este. Y es en la Tienes ruedita. toda la razón. Crear informe Entonces, en PDF. puedes poner primeramente vista previa del estudio, o sea, una vista general. O sea, en esta vista ya nos va a seleccionar todo lo que que va a ir al reporte, ¿no? Es este. Y después le ponemos informe PDF. Fíjense, el resumen se mantiene todito, ¿no? El resumen también, ¿no? El objetivo, el país, el resumen, los términos clave, los sectores a los que corresponde este análisis, por ejemplo, los documentos que hemos anexado, las imágenes, ahí, ¿no? En el logo tenemos puesto en este caso de Andes de Siguientes. El siguiente, por favor. También desde la perspectiva del riesgo, por ejemplo, ¿qué
¿qué se ha considerado? Las amenazas naturales, ¿no? En este caso, las crecidas repentinas, con las dos medidas que hemos identificado, pero a la que hemos cliqueado es, por ejemplo, esta medida de cambio de material de construcción, ¿no? Y construir un elemento de protección. En las amenazas debidas al cambio climático, la disminución en la precipitación, ¿no? Pero no hemos seleccionado una medida. Siguiente. Desde la perspectiva del impacto, fíjense, avanzamos. Hemos dicho, por ejemplo, que hay, esto es ya académico, ¿no? Hemos dicho que tiene un impacto negativo en el medio ambiente, especialmente la obra de toma, que el posible impacto sería la variación del caudal. Me parece muy buen ejemplo este que ha puesto. No se me había ocurrido, che, está muy bueno. La importancia, pues hemos dicho que es debido a la reducción de la disponibilidad de agua en una de las comunidades, o sea, puede ocasionar esta disminución. Hemos seleccionado la medida y hemos propuesto una medida, ¿no? Que es la implementación de riego tecnificado. En el caso, si tiene un impacto negativo en los riesgos de desastres, hemos dicho que sí. Por ejemplo, puede haber una desestabilización del talud. Hemos dicho que es alta porque ocasionaría daños en el propio sistema, ¿no? Difíciles de reparar, ¿no? Y la posible medida sería el terraceo, pero hemos dicho, ojo, en la puntuación ha salido, ¿no? Y sí, se va a generar el informe, ahí está, ¿no? Ya lo tiene ustedes el informe en PDF, ¿no? Así hacemos una vista rápida, ¿no? Ahí tienen el informe, el resumen, ¿no? Las imágenes, tienen toda la información desde la perspectiva del riesgo, desde la perspectiva del impacto también, y bueno, eso es. Ahí lo tienen. ¿Tienen algún comentario, colegas de la clase? ¿Qué les ha parecido? Es una herramienta bonita, bien intuitiva, fácil de aplicar. Pienso que es muy útil al momento de hacer una evaluación rápida o para cuando se está haciendo una evaluación y quiere hacer un escaneo rápido de un proyecto. Yo creo que es una herramienta bastante sencillita y rápida de aplicar. Ayer puedo preguntar a la clase, a ver cómo están los ánimos. ¿Cómo están los ánimos en esta última sesión? ¿Preguntamos? Iván Muy bien. Arregui nos dice, muy bien. Aprobado. ¿Alguien más? A ver. Somos 24. ¿Alguien te animas, Marco, a preguntar? A ver. Adelante, Javi. A ver, yo voy a ver. A ver si tengo suerte. Ah, una dama siempre. Elena Gómez. Elena. Hoy no tengo suerte. A ver, vamos anote, Marco. Elena Gómez. A ver, otra vuelta, otra dama. Isabel Marín. Buenas noches, ingeniero. Hola, ¿qué tal, Isabel? Muchas gracias por estar atenta. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo ves? ¿Qué comentarios tienes? ¿Qué te ha impresionado o no de esta herramienta Cedric? Es algo nuevo para mí, ¿no? Ver esta aplicación, pero la veo muy aplicativo y pienso que con práctica Ya, tranquilamente nos va a ser o sea, es muy útil para aplicar. ya. ¿Lo ves No, complicada? no. Complicado, perdón.
pero sí hay que analizar punto por punto, ¿no? Sobre todo la Ya. última. Muy bueno el programa. Sí, a ver. Dice, muy gracias, gracias. Sí, lo importante es que sepan que existe. Estás en modo, ahora Ya, sí. Javi, solo estaba leyendo el comentario de Marcela. Dice, muy bueno el programa, elaborando siempre se aprende más y se debe tener muy claros los conceptos para no cometer errores o confusiones. ¿Verdad? El tema conceptual siempre es bueno. Por eso es que durante las primeras sesiones hemos hablado largo y tendido sobre qué es amenaza, qué es vulnerabilidad, qué es riesgo, qué es cambio climático, qué es resiliencia. Y también queda a disposición de ustedes las grabaciones, las presentaciones para poder repasar y siempre afianzar este tema conceptual que es tan importante. Como dice Marcela, para no cometer errores al momento de aplicar estas herramientas. ¿Alguien más? Yo sí, los animo. Aquí en el Cedric hay, de Wacky me parece un buen ejemplo que se ha colgado, ¿no? Que todos, ¿no? Bueno, a nivel internacional lo han puesto, entonces eso está muy, muy bien desarrollado y puede ayudar, ¿no? A entender mejor, ¿no? Entonces, también ha sido parte de nuestra cosecha ahí, pero el Roberto nos ha ganado de publicarlo. Un ejemplo Sí, pues, nuestro. Roberto nos ha ganado, se ha agarrado de chipún y se ha puesto como autor, pero ya, vale, vale. Excelente aplicativo, dice Vidal. Yo solamente los animaría, Marco, o sea, repito siempre, conocimiento que no se cultiva se olvida. O sea, hay que meterle caña a eso. O sea, hay que meterle y eso va a ayudar, ¿no? Va a ayudar mucho en entender la herramienta. O sea, es eso, o sea, hay que agarrar y para mí ideal sería, ¿no? Bien, ¿no? Como van a... Para ustedes el aplicar a ambos. Y hablando de nuestro proyecto, porque ya es hora también de tomarnos un descansito, no, mejor hablaremos al retorno sobre Ya, la fecha de las defensas de los trabajos que ya, con la colaboración de IERCO, con la colaboración de Ivana de Bolivia Watch, nuestro director de carrera, se ha identificado cuándo es la mejor fecha para poder hacer las presentaciones. ya. Pero de eso conversaremos al retorno. Nos vamos a un descanso, ¿no? Y retornaríamos y 35. ¿Te parece, Marco? ¿Les parece clase? Retornemos a los 35 para Adelante. tomarnos un poquito de oxígeno. ¿Sí? Hasta dentro de un ratito. Chao, colega. Entonces, 35 nos vemos. ¿Ya? Ahí no. Ok, decíamos para la presentación de los trabajos. Les comentamos a los colegas de que se ha hecho un análisis junto a nuestros patrocinadores, ¿no? Se ha hablado con el director de carrera, con el coordinador del curso y también con, con los investigadores del Bolivia Watch, ¿no? Para analizar cuál es la principal fecha o cuál es la mejor fecha para poder hacer la presentación de los trabajos y la modalidad, ¿no? Y a mí me gustaría ceder la palabra a Yerko para que él pueda comentar a todos los asistentes cuáles son las determinaciones que han tomado a nivel de patrocinadores del curso.
Adelante, Yerko. Ya, gracias, Marco. Como se ha estado mencionando, nosotros como coordinadores hemos hecho las gestiones para ver el espacio, sí, para ver las conexiones, para ver la situación de bioseguridad y todos estos elementos que hacen a la definición. Si es que obviamente se plantea una fecha como estaba programado para el sábado, para que todos los asistentes puedan participar de estas sesiones con los debidos cuidados, ¿no? De todas maneras, como menciona Marco, seguramente se está haciendo un análisis tal vez más detallado respecto a la presentación puntual de lo que va a ser sus proyectos. Pero de todas maneras, reitero a todos los participantes, como coordinación ya se tiene dispuessto los espacios y los detalles necesarios si es que en caso se acepta la fecha inicialmente propuesta para hacer la defensa de esos proyectos de forma virtual, en este caso en la ciudad de Potosí, que es en el edificio de la universidad, que es en la zona de la nueva terminal. La mayoría seguro que la conoce, Ciudadela Universitaria. Nosotros estamos como facultad en el bloque 5, gabinete de computación básicamente, ¿no? Considerando que es el trabajo en el entorno virtual y especialmente en el entorno informático, entonces es este espacio que se ha gestionado. Gracias, Yerko. Gracias. Y al respecto, también ya hay algunas determinaciones por parte de nuestras autoridades y tal vez Iván Averido nos podría comentar cuáles han sido también las determinaciones al respecto. Adelante, Iván. ¿Está Ivana conectada? Me parece que tu micrófono no estamos logrando escucharte, Ivana, pero ¿Ahora me veo escuchas? que ahora Sí, sí, ahora sí. ahora Ok. sí. Ya. No, les decía primeramente buenas noches a todos. Teniendo una reunión también con el Inge Marvin y viendo el tema del COVID, de esta quinta ola que está ya presente, habíamos visto por conveniente no hacer la clase presencial y poder darles ese día para que terminen de hacer los trabajos, ¿no? Y hacer la defensa de manera virtual el día jueves de 7 a 9:30, ¿no? Viendo esa clase en la cual van a participar los miembros del programa, ¿no? Va a estar Cristo, va a estar Nilo, va a estar Melina, que es la coordinadora nacional del programa, y bueno, para atender como un tribunal, por así decirlo, de todos los trabajos que van a presentar, ¿no? Qué bonito. Qué buena cosa, ¿no? Tenerlos a estos especialistas, ¿no? Yo creo que es un lujo, che, te cuento, o sea, para los colegas, ¿no? Tenerlo a Nilo, a Cristo que está en Colombia, ¿no? Desde Colombia va a estar él. Sí, conectado, me imagino. ambos, Nilo y Cristo, van a estar conectados desde Colombia y Ujú. también va a estar el jefe de carrera, ¿no? De manera virtual. Ya, Y Melina sí, también. Van a estar los 4. sí, le da, creo, realmente la importancia, el realce, ¿no? Institucional y además temático, porque son gente que conoce muy bien estos temas, muy bien. Entonces, le va a dar un buen sazón a estas presentaciones. No pensé que iba a ser así, pero me parece una buena cosa. Mis felicitaciones, Ivana, Sí, gracias, Ivana, por las y al gestiones. equipo. Sí, por las gestiones. Entonces, Mm. solamente efectos de que quede muy clarito, colegas, a todos,
y por favor, también si pudieran retransmitir quienes no lograron asistir a esta sesión. Bueno, también podemos ponerlo en el chat. Se definiría varias cosas. La primera, que la fecha de defensa de nuestros trabajos, de presentación de nuestros trabajos, es el día jueves 21 de julio. ¿Ya? Todos, por favor, jueves 21 de julio. Eso es lo primero. Lo segundo, va a ser virtual. Entonces nos vamos a conectar nuevamente por este link. Gracias, Yerko, por tus gestiones. Nos conectamos al mismo link por el Zoom el día jueves 21 a las 7 de la noche. Y tercera definición es que vamos a contar con un tribunal espectacular. Va a haber autoridades del Bolivia Watch, del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo y de la universidad que nos está patrocinando. Entonces, queridos colegas, les auguro mucho éxito en la presentación de sus trabajos, porque va a ser, es una oportunidad de oro como para mostrar a estas personas que han apoyado este curso, que han financiado, que nos han patrocinado este curso, bueno, todos los temas que hemos visto, las herramientas y demás están ya empezando a ser aplicadas por este lindo grupo del curso que hemos conformado. Entonces son esas cosas, colegas. Primero, reitero, jueves 21 de julio. 2, vía virtual. Ya todos, después vamos a hablar de eso. Y 3, va a haber un tribunal de lujo que va a presenciar estas presentaciones. Entonces siempre se les reitera, aproximadamente preparen una presentación, un PPT de 15 minutitos, y los 15 minutitos pueden estar divididos, por ejemplo, 5 minutitos para presentar el proyecto, explicarnos, contextualizarnos en el proyecto, otros 5 minutitos para presentar su aplicación del ARI y otros 5 minutitos para sus conclusiones. En esos 15 minutitos, que va a pasar muy rápido, por favor, hablen todos, ¿no? Participen todos, que no sea una sola persona la que presente. Eso normalmente no habla bien. Presenten todos. Se va a calificar también la participación de todos los colegas. Y luego van a haber 5 minutitos de preguntas. Entonces, en total, por grupo, vamos a tener 20 minutos de presentaciones. Eso, colegas. Está de lujo, ¿no? Y yo creo que esto va a motivar, si digamos, hay buena predisposición de los alumnos para replicar el curso también, ¿no? Otras escalas, ¿no? Entonces, eso va a ayudar mucho. ¿No? Es una buena señal, ¿no? Claro. Claro, de posicionar, por ejemplo, a la universidad ya como un referente en estos temas, ya, ¿no? Y creo que es un hito muy, muy importante para la Universidad Tomás Frías, ¿no? De que ya no solamente se está trascendiendo ya hacia la aplicación con cuencas, y eso es muy buena cosa, muy buena cosa. ¿Hay algún comentario de alguien de los colegas? ¿Tienen alguna duda? Porque el jueves va a pasar así. Hasta el jueves, cuenten con nosotros, por favor, porque ya no nos vamos a ver. Esta es la última sesión. Nos vamos a ver nuevamente en grupo el día jueves. Pero durante todos estos días, no importa si es sábado, domingo, si ustedes tienen alguna duda en la aplicación de sus proyectos, alguna duda sobre ARI o algo, no duden en mandarnos un mensajito. Tienen en el WhatsApp nuestros números. Ambos dos vamos a estar atentos a sus consultas.
Dicho eso, Javi, entraremos al último tema. Sí, que es la GRD en la planificación, ¿no? ¿Eso? Y Sí, con eso le metemos. cerramos. Sí, a ver si me das... ahorita voy a... Espero que no pueda... Lo que pasa es que estoy utilizando una pantalla secundaria y creo que en el Zoom, plan A voy a intentar, plan B, ya sabes, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Entonces, si hay alguna duda, alguna consulta, creo que es oportuno ahora, ¿no? Voy a unirme a iniciar curso. Sí, ahora sí, voy a poner, a ver, voy a compartir la presentación. A ver. Aquí. Vamos a poner. Entonces, que me pone en... Un momento, voy a intentar otra vuelta. Mientras tanto, Javi, Ujú. Marcela nos hace una consulta en el chat. Nos dice, sí, el video del sábado también están esperando. Creo que el día de hoy estaba subiendo ayer con los videos, como lo había mencionado ayer. Marcela Ya. dice, ¿pueden repetir en qué formato dijeron la presentación? Un PPT, un archivo PowerPoint, Marcela, calibrado para 15 minutitos, en 3 partes. Uno, que nos expliquen el proyecto, que pueden ser 5 minutitos, eso ya lo definen ustedes. Otros 5 minutitos para la explicación de su aplicación del ARI y 5 minutitos para conclusiones. Entonces, en total 15 minutos y les recomendamos que en esos 15 minutos hablen todos los del grupo. No pueden turnarse por partecitas, hacer la explicación en conjunto y luego van a haber 5 minutitos de preguntas. Sí, ¿no? Aquí la clave es, voy a ver, no puedo. Sale mi pantalla, pero como estoy utilizando segunda pantalla, claro, en modo presentación, si es que no, digamos, me ayudas nomás, Marco, yo tú estás creo con es que mi segunda pantalla no me ayuda y me pone, entonces, aquí creo que es poner en modo personalizado. Ya, para no perder tiempo, Marco, ¿me puedes ayudar con tu proyectar? Yo voy a hacer la presentación. Sí, puede ser que me des hoy por hoy, ¿no? Me estás ayudando en los dos. Ok. Ya. Yo voy a dejar de compartir, ahora sí. Ok, ahora sí, se ve. Se ve la... Entonces esto lo voy a achicar. Y te doy el control. Ya. Espérame, Entonces, vas a poder cambiar las diapositivas. perfecto. Ah, genial. Ahora sí. Ya, a ver, voy a ver que nada anormal suceda. Ya. Entonces voy a minimizar. Ya. Entonces, creo que este es ya un poco para cerrar digamos, todo lo que hemos ido avanzando es la gestión del riesgo en la planificación, ¿no? Creo que estás en modo siguiente, voy a poner, bueno, cuando hablamos de planificación para la gestión del riesgo de desastres, ya
consideramos varias cosas importantes, ¿ya? Uno primero, como dice aquí, está marcado con un uno, dice, la planificación para la gestión de riesgos de desastres considera el tema de las amenazas y las vulnerabilidades, ¿ya? Hemos repetido mucho en la parte conceptual que el riesgo es igual a amenaza por la vulnerabilidad y capacidades. Y para esto, o sea, nosotros, un aspecto bien importante es el mapeo de las amenazas naturales y la identificación de la infraestructura potencialmente expuesta, ¿no? Por ejemplo, como escuelas, centros de salud, carreteras, sistemas de suministro de agua, energía y telecomunicaciones, ¿no? Para eso, por ejemplo, dice clave ahí, por ejemplo, es considerar el en este caso, tener un catastro de los servicios vitales, ¿ya? Elemento clave, ¿no? Si queremos encarar una planificación de la gestión del riesgo de desastres. También otro elemento clave, dice el punto 2, dice, hay que tener muy en cuenta esto. ¿Qué significa tomar medidas para conseguir la reducción del riesgo y garantizar su inclusión en el marco de la gobernanza? O sea, no es solamente meter medidas, sino también hay que considerar, por ejemplo, el tema de la gobernanza. Ejemplo, por ejemplo, meter el tema de la reducción del riesgo en el ordenamiento territorial, en la modificación y cumplimiento de los códigos de construcción, por ejemplo, la gestión de la inversión pública, etcétera. O sea, ahí anotamos con un cuadradito que dice clave, o sea, incorporar la reducción del riesgo en la preinversión, ¿no? Y el ARI nos ayuda a eso. O sea, si queremos nosotros meter reducción de riesgos, creo que es una buena señal que este tema esté bien puesto en la preinversión, ¿no? O sea, que cualquier proyecto que se vaya a implementar, ¿no? Sea pensado desde la preinversión, ¿no? Ahí, ¿no? Incorporar la reducción de riesgo. También pensar que la planificación tiene que ser para la preparación de los desastres, ¿ya? Ojo. O sea, contar con conocimiento y capacidades, ¿no? Por parte del gobierno, el sector privado y las comunidades para anticiparse a un desastre, ¿no? Responder y recuperarse de sus efectos. O sea, hemos reflexionado también en la parte teórica, hemos dicho que si nosotros queremos hacer gestión de riesgos, es clave contar con capacidades, no solamente de la parte pública, ¿no? También del sector privado, ¿no? Y como instrumento fundamental, dice, es clave contar con un sistema de alerta temprana, o sea, un SAT con sus 4 elementos que tienen que ver con el conocimiento del riesgo, con el monitoreo, con la comunicación y con la alerta, ayuda mucho, ¿no? En la planificación. También es importante, dice, que en el punto 4, contar con, que la planificación debe contar con estrategias, ¿no? De financiamiento ante los desastres. O sea, contar, dice, con protección financiera ex ante para financiar el riesgo de desastres, ¿no? Proteger los activos del sector público y generar incentivos para el sector privado. O sea, lo que ha sucedido es que generalmente a veces no tenemos recursos, ¿no? Para enfrentar, hacer una buena planificación, una buena protección financiera. Por eso es clave, dice aquí, contar con seguros, créditos, fondos nacionales, etcétera. Por ejemplo, yo he visto que muchos municipios y muchas comunidades no quieren acceder al INSA, más bien hay que abrir las puertas al seguro para que las comunidades de alguna manera se beneficien. Si hay instituciones financieras como Profin, por ejemplo, que está generando mecanismos financieros de transferencia del riesgo, etcétera, abrir las puertas. O sea, tenemos que ver nosotros las mejores oportunidades para que en el marco de una buena planificación tengamos, ¿no? Algunas ventanas para poder financiar el riesgo de desastres. También la planificación dice debe considerar debe considerar la recuperación resiliente, ¿no? O sea, es una buena oportunidad, dice, para cambiar políticas y prácticas a fin de mejorar la capacidad de recuperación, ¿no? En áreas afectadas e incorporar la gestión de riesgos de desastres en proyectos de desarrollo futuros. O sea,
puede ser que cuando hemos hablado, ¿no? A veces el desastre puede ser una oportunidad, ¿no? O sea, no para, para bajar las resiliencias, más bien creo que para cambiar políticas, promover buenas prácticas, ¿no? Y ahí dice clave, dice evitar o minimizar nuevos riesgos y reducir los actuales, ¿no? Entonces, hay que evitar que aparezcan nuevos, ¿no? Desastres, riesgos, pero sí, los que tenemos que reducirlos, ¿no? Entonces, estas son algunas premisas muy generales, ¿ya? Que deben ser consideradas en la planificación para la gestión del riesgo de desastres. Y un poquito vamos a mostrar algunas cosas más, Marcos, si pongo a ver continuar, creo que con a ver, nada, no da, me ayuda, ¿no? Por ejemplo, hay elementos claves también que tenemos que ver en la planificación de la gestión del riesgo de desastre. Una, por ejemplo, previo al desastre, en el desastre y posterior al desastre, ¿no? Previo al desastre, por ejemplo, o sea, antes de que ocurra cualquier impacto de una amenaza, primero por ejemplo, identificación de los riesgos, ¿no? Contar con estrategias de financiamiento, conocer el tema de las amenazas y vulnerabilidades, ¿no? Y eso nos va a permitir, digamos, generar una buena planificación para el desarrollo, ¿no? Tener buenos objetivos de desarrollo, buenos objetivos en el ordenamiento territorial, en los sistemas de inversión pública. También en el desastre, ojo, tenemos que tener una buena planificación para la preparación para el desastre. En este caso, contar con un sistema de alerta temprana, etcétera, ¿no? Y si hay una materialización, ¿no? de la amenaza, ¿no? Como se muestra aquí, ¿no? Que que tiene un impacto sobre el tema social, económico, ambiental, nosotros tenemos que trabajar muy bien en la planificación posterior al desastre. O sea, tener buenos instrumentos para la evaluación de daños y pérdidas, una buena planificación para la recuperación resiliente, ¿no? Entonces, estos elementos son bien importantes. O sea, a veces nosotros no solamente consideramos la planificación previa, también tenemos que considerar que sí va a ocurrir el evento y tenemos que estar preparados tanto para el desastre como para el post-desastre, ¿no? Entonces, creo que ese es el mensaje de esta diapositiva, que la planificación no simplemente considera, ojo, el previo, sino el durante y el después, ¿no? ¿Y eso qué significa? En el previo, conocer las amenazas y vulnerabilidades, ver cómo es esta materialización de las amenazas y cuál es su impacto, ¿no? Desde el ámbito social, económico, ambiental, etcétera, ¿no? Y finalmente trabajar en la recuperación, ¿no? Entonces, yo creo que estos son los elementos muy importantes. Por ejemplo, en la planificación, en la etapa de desastre, por ejemplo, tener muy buenos niveles de coordinación institucional, de múltiples niveles, también a nivel de actores, etc. Lo mismo también se debe hacer en post-desastre, pero también generar inversión pública, ¿no? Para la resiliencia, la planificación para recuperarse, ¿no? Entonces, creo que aquí, sin ser redundante, es importante considerar que la planificación debe considerar a la gestión como tal, ¿no? Previo al desastre, en el desastre y posterior al desastre. Vamos adelante, Marco. Si tienes alguna cosa que sugerir, le metes, ¿no? Sí, vamos. Avanzamos, Javi. Bárbaro. Avanzamos, ¿no? Pero también esta laminita les comparto, dice el 5x3 de la gestión del riesgo. Dice, por ejemplo, 3 enfoques claves, ¿no? Un enfoque, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la gestión del desastre, otro con la gestión del riesgo y el desarrollo sostenible considerando la gestión integral del riesgo, ¿ya? Así como hay 3 enfoques, hay 3 factores también claves que considerar, ¿no? Por ejemplo, la exposición, la fragilidad, la resiliencia. Hay 3 formas de gestionar el riesgo, por ejemplo, considerando esta mirada de la planificación, la reactiva, la correctiva y la prospectiva. Y también nos muestra que hay 3 razones para reducir el riesgo en los procesos. Por ejemplo, uno, porque el riesgo es producto de procesos del desarrollo, porque los desastres atrasan el desarrollo,
por la destrucción de la infraestructura pública y la generación de costos, y porque también nos permiten también alcanzar el desarrollo sostenible. Hay que romper el círculo vicioso, dice, de la reconstrucción de vulnerabilidades, ¿no? Y de generación de nuevos riesgos a largo plazo. Entonces, hay 3 instrumentos, también nos menciona, ¿no? Para reducir el riesgo, ¿no? Para el desarrollo, primero, trabajar muy bien en los planes de desarrollo, trabajar muy bien en los planes de ordenamiento territorial y en los proyectos de inversión pública. O sea, es vital, ¿no? Que este tema de la reducción de riesgos, la adaptación al cambio climático o de forma general la gestión del riesgo como tal esté incorporada en estos 3 instrumentos fundamentales: planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y proyectos de inversión pública, ¿no? Avanzamos, Marco. Bueno, aquí también algo es importante, es cómo se realiza en la práctica la gestión del riesgo en el proceso de desarrollo desde una perspectiva de la gestión pública. O sea, les hemos mencionado que hay herramientas, ¿no? Y hemos hecho hemos mostrado la diversidad de herramientas que hay, tanto para el análisis de amenazas, para incorporar en planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo, para los estudios de preinversión, ¿no? Por ejemplo, del ARI, ¿no? Que es bien importante, y cómo en cada una de las fases, ¿no? Se debe incorporar este tema de la gestión del riesgo, ¿no? Especialmente en temas de reconstrucción, gestión del conocimiento, planificación, y principalmente en las intervenciones, ¿no? Tanto correctiva, prospectiva y reactiva, y finalmente en el seguimiento, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que nos muestra esta diapositiva, y creo que es importante, ¿no? Clave, ¿no? Considerar estos elementos, especialmente en las intervenciones, ¿no? Tanto correctiva, prospectiva y reactiva. Este es un poquito de teoría, pero creo que ayuda a redondear todo lo que hemos ido reflexionando en estas sesiones que hemos tenido. No quiero teorizar, pero por lo menos mostrarles, ¿no? En la siguiente, por favor, Marco. Ahora, algo que también se ha mencionado si me permite un poquito, por favor, ya en todo el transcurso de las clases también, es cómo se incorpora el riesgo en la planificación, ¿no? Especialmente territorial, ¿ya? Por ejemplo, estamos citando, esta es una laminita que nos va a ayudar mucho, cómo se incorpora, por ejemplo, en los PTDIs, ¿no? En los planes territoriales de desarrollo integral. Como ustedes saben, los PTDIs tienen un periodo de formulación de 180 días, ¿no? Actualmente tenemos nuevos lineamientos del 2020 del 2021 al 2025, ¿no? Actuales, ¿no? Para la formulación de PTDIs. Y estos PTDIs, fíjense, solamente les muestro, ¿no? Consideran una ruta para integrar la planificación, o sea, integrar la gestión del riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta ruta que nos marca estos lineamientos, nos dice, por ejemplo, que hay que primero considerar el enfoque político, ¿no? En el enfoque político siempre tiene que tener una mirada de gestión de riesgos, y clave en la formulación, ¿no? de los PTDIs es en el diagnóstico. Creo que es importante, si que nos queremos que en los PTDIs estén bien puesto el tema de la gestión de riesgo de desastres, es que en el diagnóstico esté bien realizado, ¿no? O sea, este diagnóstico tenga, digamos, toda esta exquisitez en términos de conocimiento de la amenaza, de las vulnerabilidades, de las capacidades, y nos permitan tener un escenario base y futuro del riesgo, ¿ya? Y en función de eso, ¿no? Que las políticas y lineamientos estratégicos que tenga el PTDI incorporen esos elementos, ¿no? Y también eso trascienda en la planificación, o sea, en la integración de la gestión del riesgo y cambio climático, porque esta planificación aterriza a un presupuesto quinquenal, ¿no? Con acciones ya, ¿no? Y entonces este presupuesto quinquenal va a ir apuntado siempre al desarrollo sostenible en armonía con la madre tierra. Entonces, en síntesis, en la formulación de los PTDIs, ¿no? Que
dura 180 días, y en la ruta que nos ha marcado estos nuevos lineamientos que tenemos 2021-2025, si nosotros queremos que la gestión del riesgo de desastres esté bien puesta, tenemos que nosotros incidir que se haga un buen diagnóstico. En el proceso de diagnóstico de los PTDIs tiene que haber una buen análisis de amenazas, vulnerabilidades, capacidades que nos permitan tener un buen escenario base y futuro del riesgo, y esto nos ayude a formular buenas políticas, buenos lineamientos y una buena planificación de las intervenciones y que se traduzcan en dinero, en presupuesto quinquenal. Entonces, esa es de forma general, cómo debemos incorporar en los PTDIs, ¿no? Eso es. La siguiente, por favor. Esto es para ir redondeando ideas, ¿no? De cómo hacer. Vamos avanzando. Les doy un ejemplito. Este es, por ejemplo, algo que hicimos también ya con un ejercicio ya de formulación, por ejemplo, de la integración de la gestión de riesgos en PTDIs, hacer un poquito mucho más preciso. Por ejemplo, hemos formulado, ¿no? que si un PTDI, por ejemplo, si queremos integrar este tema de la gestión de riesgos, tiene que trascender por 3 etapas, ¿no? Una primera etapa es, les decía, el diagnóstico situacional, ¿no? En el diagnóstico situacional tenemos que tener un buen análisis biofísico y socioeconómico que nos muestre el análisis de las amenazas y el análisis de las vulnerabilidades, ¿ya? También un buen diagnóstico institucional que nos muestre las capacidades, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos un buen diagnóstico situacional, ¿no? Conocemos las amenazas, las vulnerabilidades y las capacidades, vamos a tener un buen análisis del riesgo a nivel multiamenaza, ¿ya? Y en tema de capacidades vamos a tener una buena lectura, ¿no? ¿Cómo están las capacidades técnicas, institucionales, sociales? ¿Ya? ¿No? Y si tenemos un buen análisis espacial de riesgo, vamos a poder tener un buen desarrollo del escenario base y futuro del riesgo. Y si tenemos una buena lectura de las capacidades técnicas institucionales, vamos a poder tener una buena lectura de qué capacidades tienen desde lo institucional hasta el nivel local para poder, digamos, gestionar el riesgo en caso de que sucediera el impacto de una amenaza. Una vez que tenemos esto bien claro, el diagnóstico situacional, y esto aplica también para un plan director de costos, y ahí acompañado con el desarrollo de capacidades, ¿no? Esto significa capacidades técnicas, ¿no? De transferir todo este diagnóstico, por ejemplo, que no quede en el equipo consultor, no quede en solamente 5 personas, sino que se transfiera, ¿no? Todos los resultados de análisis que se tienen en el diagnóstico situacional a las unidades técnicas y de planificación relacionadas con la gestión de riesgo. Puede ser en el municipio, puede ser en la cuenca, etc. Pero también, esto también va también reforzado, ¿no? Con el conocimiento local de la gente, ¿no? Sobre el tema de la gestión de riesgo y también las capacidades institucionales. Entonces, ahí también reforzar los roles, funciones existentes de las unidades vinculadas a la gestión de riesgo. O sea, y es mucho este tema de la gobernanza. O sea, que la gestión del riesgo ya no es solamente un favor, sino es un mandato, es un rol funcional de una entidad como son los gobiernos municipales, y también que tienen, como digamos, son parte de realizar un plan director, etc. Y finalmente, una vez que hemos hecho el diagnóstico, hemos transferido las capacidades, hemos hecho entender de qué estamos hablando en términos de gestión de riesgos, recién entramos a la etapa de estructuración del PTDI, ¿no? Y esta estructuración considera, por ejemplo, un ámbito clave que es el tema de la reducción del riesgo de desastres, en el tema de prevención y recuperación. Un ámbito clave también el tema de adaptación, y otro que tiene que ver con elementos claves como planes de contingencia, atención de desastres, emergencias, etcétera, ¿no?
La primera, que es de reducción, un poco va al enfoque a la reducción de la exposición, a la reducción de la vulnerabilidad, a la transferencia de riesgo, en la adaptación al cambio climático, considerar elementos claves que pueden ayudar mucho a buena planificación y para realizar acciones, como el tema, por ejemplo, de los servicios climáticos, el ajuste a los calendarios agrícolas, considerar las variables existentes, el desarrollo de capacidades para la absorción, adaptación, transferencia, el tema de las inversiones resilientes, etcétera, ¿no? Y en lo que tiene que ver el ADE es el tema de la atención de la emergencia, ayuda humanitaria, etcétera. O sea, ¿qué quiere decir? Es lo que les hemos dicho, o sea, la etapa de formulación de un PTDI va en dos ámbitos, en temas de reducción de riesgos y en temas de atención de desastres y emergencias. Pero creo que el peso mayor en la planificación tiene que ser en RRD, pero no descuidar también el otro lado de atención de desastres y emergencias. O sea, entonces, este es el proceso de forma general, cómo se integra la gestión de riesgos en la planificación territorial, ¿no? Entonces, hemos tenido la suerte de aplicar esto en varios municipios, hemos desarrollado PTDIs y planes de gestión de riesgo municipal y nos ha ido muy bien con esta ruta que les estamos mostrando, ¿no? La siguiente, Marco. Les quiero compartir, esto es un poco una síntesis que hemos sacado con el equipo, Marco, de la gestión del riesgo en los contenidos, ¿ya? Estos lineamientos que les he mencionado nos muestra, al igual que los EDTPs, hay un contenido, ¿no? Los PTDs tienen un contenido y tiene 6 puntos este contenido, por ejemplo, la planificación territorial. Uno, el enfoque político, el desarrollo integral, el ordenamiento territorial en las políticas y lineamientos, planificación y presupuesto quinquenal. Este es el contenido de los PTDs. ¿Y cómo está integrado? ¿Cómo debe integrarse en cada uno de estos contenidos? Por ejemplo, el enfoque político nos dice en los nuevos lineamientos que tiene que haber un cumplimiento, ¿no? A lo prometido. O sea, en las propuestas políticas, un cumplimiento, alineamiento a las políticas nacionales. ¿Qué quiere decir? Que ya no es desde la ley 602, desde los PEDES, etcétera, sí o sí tiene que, como política, los gobiernos municipales tienen que incorporar la gestión de riesgo. En el diagnóstico integral, por ejemplo, tiene que considerar el tema de la identificación y análisis de factores de riesgo, cambio climático, etcétera, ¿no? Ya nos da como mandato, ojo, ¿no? En el caso del ordenamiento territorial, la identificación de áreas con amenazas permanentes que requieren de una vigilancia continua, sensibilidad territorial, y en políticas y lineamientos estratégicos hay que promover acciones de prevención de riesgo y reducción y adaptación al cambio climático. Ya en los lineamientos nos dicen, ojo, hay que meterle. Y finalmente, en la planificación ya poner las propuestas y en el presupuesto quinquenal el aseguramiento de los recursos, ¿no? Entonces, en la planificación de propuestas nos da una serie hay una ventanita ahí, nos dice, por ejemplo, pueden poner en los estudios complementarios, ¿no? Para generar conocimientos sobre amenazas. Es una buena propuesta que se pueden poner en los PTDIs. Por ejemplo, se pueden poner acciones para el monitoreo de amenazas, acciones para proyectos de prevención para evitar o producir nuevas condiciones de vulnerabilidad, acciones para proyectos para reducir condiciones de vulnerabilidad existentes, etc. O sea, nos muestra una serie, nos muestra estos nuevos lineamientos que como propuesta se pueden promover este tipo de acción. O sea, esto lo he extractado de los nuevos lineamientos del PTDI, porque una de las dudas que teníamos todos era decir, o sea, ¿dónde está puesto en los PTDIs el tema de la gestión del riesgo? Entonces, son en estos puntos que nos dice como mandato, ¿no? Eso es después, ya estamos, no es mucho más. Dale, Marco, porfa. Esto también es bien importante, que también es parte de los lineamientos, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que cómo se integra la gestión del riesgo y cambio climático, la planificación. Por ejemplo, tenemos 5 fases. La primera, que es de preparación y diagnóstico.
preparación, diagnóstico, formulación de la propuesta, concertación, aprobación, implementación y seguimiento y evaluación. Entonces, en la fase 3, o sea, en la fase 1, que es de preparación, hay que considerar, por ejemplo, la presencia de amenazas en la región, ¿no? En la fase 2, que tiene que ver con el diagnóstico, tener muy claro el tema de la sensibilidad territorial a las amenazas. Y en la fase 3 y fase 4, considerar la capacidad de adaptación al cambio climático, ¿no? Generar programas y proyectos que ayuden, ¿no? A la adaptación. Y finalmente que la etapa 5, por ejemplo, que es de implementación y seguimiento, ya promover acciones, ¿no? Para implementar acciones de adaptación al cambio climático. O sea, esto es textual, esto es una captura de pantalla, ¿no? De las fases de la integración de la gestión de riesgo en los planes de ISO. O sea, esto no lo he hecho yo, solamente quería mencionarles que también ya en los nuevos lineamientos está puesto esto, ¿no? Que nos dice que hay que incorporarlos, ¿no? Eso es, creo que son las últimas láminas. También, por ejemplo, el mismo PTDI y la planificación, ¿no? Que está establecida en estos lineamientos, nos dice, nos muestra preguntas orientadoras, ¿no? De cómo incorporar el tema de la identificación de la amenaza, por ejemplo. Nos dice, ustedes pueden usar estas preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son las amenazas identificadas en su comunidad? ¿Cuál es la clasificación según origen de las amenazas identificadas? ¿Cuál es su ubicación de las amenazas? ¿Cuál es el alcance de las amenazas identificadas? O sea, no quiero hacer una lectura total, pero lo que nos está diciendo estos nuevos lineamientos, que hay instrumentos en los anexos, como esta batería de preguntas, que pueden ayudar en la etapa de diagnóstico para identificar, en este caso, las amenazas. En el siguiente, por favor, Marco, también preguntas orientadoras para identificar las condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las probables afectaciones, dónde se encuentran ubicados y emplazados los peligros, en este caso peligros habla, ¿no? Pero así está textual en estos lineamientos identificados, cuál es el material predominante empleado, etcétera. O sea, creo que se ha hecho un esfuerzo en estos nuevos lineamientos de por lo menos dar estos instrumentos, ¿no? Para los equipos en los municipios, ¿ya? Siguiente, por favor, Marco. También preguntas orientadoras para la identificación de edad. Entonces, ahí podemos describa, dice, cuáles son los peligros probabilidad de ocurrencia. Esta es una captura de peligros, pero aquí, bueno, peligro y amenaza es un sinónimo, ¿no? Entonces, siguiente marca, bueno, hasta ahí lo tenemos, es hasta ahí Marco, ¿no? Entonces, solamente hemos querido un poco mostrarles en esta última parte de que este tema de integrar en la planificación ya están considerados en los nuevos lineamientos. Claro, es cuestionable, digamos, si hay una exquisitez, ¿no? Si hay toda la instrumentación, si hay una claridad, digamos, en cada una de las etapas, cómo se incorpora, pero lo que les hemos mostrado es lo que está en este momento en los nuevos lineamientos, ¿no? Eso es, Marco. Gracias, ¿Tienen Gaby, algún comentario? por tu presentación. Muy, muy, muy ilustrativa y además corona muy bien, ¿no? Todo lo que hemos visto en este curso, ¿no? Yo pienso que es como último tema a tratar a lo largo del curso, pues me parece fantástico, porque hemos arrancado con bases conceptuales, hemos transcurrido a través de la normativa vigente, hemos visto herramientas, hemos aplicado herramientas y finalmente acá es donde cuaja todo, ¿no? Cómo podemos
aplicar estos conocimientos ya en lo que es la planificación territorial. Y es oportuno, porque la construcción de un PTDI, la construcción de un plan director de cuenca, la construcción de un PMOT o de cualquier proceso de planificación territorial siempre es tan importante tomar en cuenta la temática de riesgos y adaptación al cambio climático y creo que durante este curso hemos visto precisamente cómo operativizar desde la práctica la incorporación de esta temática en estos procesos. Gracias, Javi. No, y bueno, es una lectura rápida, ¿no? O sea, pero creo que la idea es que el Estado ya está promoviendo la integración de la gestión de riesgo en la planificación, y una señal son estos nuevos lineamientos que se tiene del 2021 al 2025, ¿no? Claro, no falta, ¿no? Más instrumentación, etcétera, pero ya está, y creo que todo lo que hemos aprendido nos da un poco más de solvencia técnica para poder incorporar en la planificación, ¿no? Eso es. Ahora sí, faltan 4 minutos para llegar a la hora de cierre de esta última sesión. Creo que es buen momento para ceder la palabra a nuestros colegas por si tienen algo último que decir antes de cerrar la sesión, y nos veríamos ya directamente para la presentación de sus trabajos prácticos. ¿Algún comentario, colegas? ¿Algo que quieran compartir respecto a la planificación territorial? ¿Alguna experiencia? Sí, creo que No están tenemos. ansiosos para el jueves. Sí, ha sido para nosotros un gusto el compartir con ustedes todas estas sesiones. Han sido 13 sesiones en las que les hemos quitado tiempo con sus familias, les hemos pedido un esfuerzo adicional para que estén de 7 a 9 de la noche todos esos días, algún sábado, y valoramos enormemente el esfuerzo que le han puesto, ¿no? Y yo estoy seguro de que ese esfuerzo también va a ser bien retribuido con un lindo certificado de aprobación emitido por la poderosa Universidad Tomás Frías con respaldo del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo. Por mi parte, nada más. Javi. No, igual, me sumo a tus palabras, Marco, y agradecer el esfuerzo de los colegas, que es bien, ha sido muy intenso, ¿no? Muy intenso, ¿no? Hablar de gestión de riesgos en un curso tan corto, ¿no? O sea, perdón, creo que estaba sin video. O sea, hablar de muchos temas en un corto tiempo creo que ha sido bien desafiante, ¿no? Y también para muchos colegas que recién estaban agarrando el tema, entonces creo que ha sido bien importante también, ¿no? Les va a ayudar, y hay que seguir, ¿no? Hay que avanzar más, ¿no? Sí, todavía no es una despedida. Vamos a despedirnos, sí, oficialmente el día jueves. No se olviden, el día jueves 21 va a ser la fecha de presentación de los trabajos ante un comité de lujo. Yo les auguro mucho éxito. Y recuerden, estamos a su disposición durante todos estos días por si tienen alguna consulta adicional. Reiteradamente nos están solicitando las grabaciones particularmente de la sesión del día sábado, que hemos aplicado la mayor cantidad de pasos del ARI. Ahí sí, a nuestro coordinador, a nuestros colegas que nos están echando una manito con la plataforma, les ruego atender esta solicitud. Y por mi parte, nada más, les deseo un lindo fin de semana, una linda semana de trabajo y mucho éxito.
la Igualmente. palabra. Descansen, buen descanso y con fuerza y entusiasmo. Hasta el jueves. Adelante, por favor. Sí, Marco, Javier, felicidades por el trabajo realizado. Ustedes han sido el centro de atención para todo el grupo y seguramente lo van a saber aprovechar. Hemos escuchado varios están en funciones y es precisamente ahí en esos espacios donde se necesita toda esta, digamos, esta parte muy importante que es la aplicación de determinadas herramientas que se les está pidiendo en la parte de planificación. Otro punto es, como se ha mencionado, estamos en la carrera de medio ambiente y todo lo que se ha hablado está en torno a lo que es el medio ambiente, la reducción de riesgos, la adaptación al cambio climático. Entonces, son cimientos, yo creo que se está colocando y que a medida que se vaya precisamente reforzando, va a tener repercusión, obviamente, en el ámbito social, que es al que nos debemos. Nuevamente reitero, felicidades Marco, Javier, por su aporte a este tipo de cursos. Y antes de cerrar, voy a compartir la pantalla, indicarles que el material que nos solicitan, tal vez no estamos accediendo de forma puntual, ¿no?, a lo que es este material. Bueno, tenemos básicamente lo que yo he hecho es cargar en dos espacios, que es este de bases conceptuales y teóricas. Acá están los videos por fechas, que es el material, digamos, que seguramente vamos a recurrir de forma más directa y más fácil, por decir. Ahí están por fechas las respectivas grabaciones. Y la segunda parte está en lo que es herramientas en las cuales hemos trabajado, ¿no? De la misma manera acá en lo que es las herramientas tenemos los videos que están por fechas y por clases. Está hasta el día 13 y solamente faltaría el día 14, que es lo que estaríamos cerrando. Ahí está el material, pero de todas maneras, si hay alguna aclaración o digamos alguna complementación, vamos a estar atentos al grupo, que es por el medio que nos estamos comunicando tal vez de forma directa con los participantes del curso. Eso sería todo, Marco, Javier. No, Muy lindo claro. trabajo, Yerko, lindo apoyo realmente. Muy estructurado, muy bueno. Fantástico. Muy claro, muy claro. Muy claro. Está ahí. Colegas, entonces, nada más, Yerko, reiterarte el agradecimiento y por tu intermedio a la universidad, lo mismo Ivana, por tu intermedio al Bolivia Watch y al CI. Por nuestra parte, eso es todo. Nos vemos el día jueves. Mucho éxito, Perfecto. por favor. Entonces, hasta el jueves nos Gracias. vemos y Hasta el jueves a buen todos. descanso. Un saludo, hasta el Muchas jueves. gracias. Muchas gracias, ingeniero. Hasta el jueves. hasta el Hasta jueves. el nos jueves. vemos. Hasta el jueves. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta el jueves. Buenas Gracias por noches, todo. hasta el Gracias, jueves. Inge. Hasta luego. Hasta el jueves. Buenas noches. Hasta el día jueves. Hasta el día jueves, muchas gracias.